González, acá como siempre hablando de películas de terror. Antes de comenzar con este video, no olviden de suscribirse al canal, de comentar el video, de compartirlo y por supuesto de seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram como el Funebrero González y en Twitter como el Único San, y ahí también me dedico a compartir cosas referidas al cine, sobre todo al cine de terror. He vuelto, después de mucho tiempo he vuelto y voy a hablar de uno de mis subgéneros favoritos. Tal vez mi subgénero favorito, me refiero al cine slasher, este cine que sigue las andanzas de un asesino enmascarado que mata adolescentes, que fue muy popular en los 80 debido al éxito de Martes 13 y que luego tuvo un resurgimiento con Scream en 1996. Entre 1996 y el 2002 más o menos hubo una cantidad inmensa de slashers y en este video voy a hablar de muchas de esas películas que salieron a la sombra de Scream. No voy a hablar de Solo que hicieron el año pasado, no voy a hablar de Leyenda Urbana. Recuerden que hay un video en el que hablo con Jamie Blanks, el director de Leyenda Urbana y Valentine, que lo pueden ver en mi canal. No, voy a hablar de algunas películas que habría que reivindicar o recordar porque tienen algunos aspectos interesantes o valiosos o simplemente me gustaron y la verdad que quiero hablar de de esas películas. Vamos al cine slasher, seamos sinceros, es como una hamburguesa, la comedia es rica y te puedes comer otra. Entonces creo que hay que hablar de estas películas. Recordamos que como dije anteriormente, el cine slasher tuvo su época de esplendor entre el 96 y el 2002 y todas tenían ciertas particularidades, o sea, por empezar no había mucha sangre, recordamos que la primera Scream era muy sangrienta, muy violenta, pero ya las siguientes películas que salieron, no solo de Scream, sino en general, cada vez tenían menos sangre porque obviamente había una cuestión de que la violencia tal vez podría afectar a la mente de los jóvenes. Recordemos que también en el 99 estuvo la masacre de Columbine y eso pegó mucho en la sociedad. También tenían actores que estaban triunfando en las series de televisión, sobre todo en Warner, entonces siempre había un chiste que decían que había un actor de una serie de Warner. Y también todas estas películas tienen un aspecto muy como limpio, muy prolijo, muy profesional, que no tiene nada que ver con la suciedad o el muy bajo presupuesto que presentaban las películas de la década del 80. Eso no quiere decir que no sean películas divertidas, entretenidas o que se tengan algo valioso. Así que me parece que en vez de seguir hablando, vamos con esta especie de top 5 de películas slasher post-Scream que hay que recordar. En el puesto número 5, Lover's Lane de 1999, dirigida por John Stevens. Esta película sigue la historia de una pareja que es asesinada el día de San Valentín y se descubre que eran amantes. Resulta que estas dos personas tenían hijos y muchos años después empieza al tipo que acusan de asesinato, escapa del hospital donde estaba metido y va a buscar a los hijos de esta pareja que fue asesinada al principio. Esta película tiene algo muy interesante que es el debut en el cine de Anna Faris, a quienes recordarán como la protagonista de Scary Movie, que también recordemos que estuvo muy involucrada en el cine de terror, no solo con esta película, sino que también actuaría en May de Lucky McGee, una gran película de terror, de paso sea. Y lo que tiene esta película, más allá de esta particularidad, es que es una historia muy simple, que chorea mucho de Halloween, porque recordemos que el asesino escapa de un manicomio y hay un policía buscándolo y este asesino empieza a atacar a adolescentes. Es una película de bastante bajo presupuesto, que se nota ya que es de 1999, sacando a Anna Faris, el resto no tiene nada interesante, no hay ningún actor interesante, pero sí como repito, es una película bastante simple, no tiene mucha sangre tampoco. De hecho, el asesinato de Anna Faris y el siguiente asesinato de otro personaje tal vez sean los más interesantes de esta película, e incluso tiene, creo, una vuelta de tuerca que no te la ves venir, no solo la vuelta de tuerca sino también el final. Yo esta película me acuerdo que la había alquilado en un Blockbuster que estaba cerca de mi casa, que de hecho acá la película se llama Lover's Lane, pero acá se
estrenó como El Garfio, y justamente la película está basada en, en esa famosa leyenda urbana del Garfio que está tocando el techo de una pareja de amantes. Solamente eso, después la película sigue por otros lados. Pero es una película interesante, es un slasher muy simple. No sé si tiene tampoco algo valioso a nivel visual. Y lo más interesante es que justamente está protagonizada por Anna Faris, rubia, que creo que de hecho es hasta el personaje más simpático de la película. Creo que hasta el mismo director se da cuenta porque dura bastante durante toda la historia. Si no la vieron, véanla. Está bien para pasar un sábado a la noche y no tienen nada que ver. Son 90 minutos que se pasan rápido. En una época era muy difícil conseguir esta película, me acuerdo. Salió en VHS y después era un lío conseguirla. Pero por suerte ya es fácil de conseguir. Así que en el puesto número 5, Lover's Lane. En el puesto número 4, Payaso de Medianoche, The Clown at Midnight. Esta película de 1999, dirigida por John Pellerin, está protagonizada por Margot Kidder y Christopher Plummer. Recordemos que Margot Kidder es la Luisa Lane de la Superman de la década del 70. ¿Y de qué trata esta película? Trata sobre una compañía de teatro que decide armar una obra en un teatro donde muchos años atrás hubo un asesinato de una mujer cuya hija es una de las actrices que trabaja en esta obra de teatro. Esta película me recuerdo que la alquilé en un Blockbuster que quedaba cerca de casa, en el mismo Blockbuster donde alquilé la película Lover's Lane. De hecho me acuerdo la tapa, que está el payaso en la tapa y era bastante siniestro, y dije, che, tengo que ver esta película. Y tiene una particularidad que me parece muy interesante, que tiene todo con bastante clima la película. Tiene como una cuestión como muy europea en el uso de las luces, inclusive en cómo es el payaso, en esa imagen muy triste y siniestra. Y después la película, más allá de eso, es un slasher típico. O sea, están los típicos personajes estereotipados, está el tipo rudo, está la protagonista con su trauma, está la mejor amiga, están los personajes, en este caso Christopher Plummer, que le dicen, che, no tienen que no tienen que entrar en este lugar. De hecho, la vuelta de tuerca yo no me la veía venir, pero tiene toda la lógica descubrir quién es el asesino. También tiene algo muy particular, que si uno piensa cine de terror, una película de un asesino en un teatro, uno inmediatamente piensa en Aquarius, esta película de 1987, dirigida por Miquel Soavi. Si van a elegir una película entre estas dos, elijan Aquarius, que es mucho mejor que esta película. Pero aún así me parece que es una película muy interesante, sobre todo por la figura del payaso, del clown, todo esto siniestro, toda esta cosa triste que tiene el personaje. Creo que está muy conseguido. También todo el trabajo que hace en este lugar abandonado me parece también muy conseguido. Entonces me parece que habría que reivindicarla también esta película. Y gran tapa también, así que si no la vieron, el puesto número 4, Payaso de Medianoche. En el puesto número 3, Final Stab del 2001. Esta película trata sobre una muchacha llamada Ángela que, buscando venganza de su hermana, decide invitarla a una granja donde hay un misterio y resulta que hay un asesino ahí, que no sabemos si será Ángela o la hermana o alguien que no tiene nada que ver. Esta película fue dirigida por David Decoteau y no me tengo que parar y aplaudir porque David Decoteau es un director que hizo millones y millones de películas desde la década del 80 hasta la actualidad. Creo que ha hecho hasta como 10 películas por año el tipo, muchas con resultados muy irregulares. Yo diría que el 90% de su carrera fílmica es una mierda. Pero también tiene otro 10% que pasa de está bien a bastante decente. Esta película es una película que se sube al carro del cine slasher ya en el 2001, ya cuando está decayendo. La película está hecha prácticamente en una sola locación, no tiene sangre prácticamente, las actuaciones son muy malas. Es una película hecha directo a DVD, al mercado de DVD, y se nota. Pero por algún extraño motivo es divertida la película. No sabría explicar por qué.
Creo que yo la vi el año pasado, esta película, y realmente no tenía, pero las mínimas esperanzas. No sabía que la dirigía David Cottrell, así que cuando vi su nombre dije, esto no va para bien. Pero la verdad que no sé, la película tiene cierto ritmo, tiene bastante como vueltas de tuerca que la hacen bastante llevadera también. La magia del asesino es muy buena. También tiene una particularidad que se llama The Final Stab y justamente la película dentro de la saga Scream se llama Stab, entonces hay como un robo ahí que me parece bastante interesante o gracioso. No sé, la película termina siendo entretenida en su falta de pretensión. Más, me acuerdo que la vi no esperando nada de la película y cuando me enganchó, la verdad, me enganchó. Creo que también el cine slasher tiene esa cosa de cuando uno la ve sin esperar nada, las películas terminan divirtiendo más. En cambio, cuando uno espera mucho de un slasher encima y la película no es así, no ofrece eso, termina como decepcionando un poco. Entonces, esta película realmente terminó siendo una verdadera sorpresa. Esto no quiere decir que la película de Cottrell sea toda buenísima, repito, tiene el 90% de su carrera es muy malo, pero también tiene un 10% que es de películas que están buenas y este es un caso, una película que es entretenida si les gusta el cine slasher. En el puesto número 2 voy a hablar de una película australiana dirigida por Kimble Rendall, me refiero a Cat. Esta película trata sobre un equipo de filmación que empieza a ser acechado por un asesino mientras filman una película de terror. Esta película tiene una particularidad, que está protagonizada por la reina de las películas adolescentes, me refiero a Molly Ringwald, que seguramente la recuerden por ser la protagonista del Club de los Cinco, y también por Kylie Minogue, la cantante que en la década de los 2000 tenía un temazo que sonaba cada 2x3, bueno, protagoniza esta película también. Sí, esta película tiene una particularidad. Primero porque me acuerdo que es otra película que alquilé en el mismo lugar el mismo blockbuster que alquilé Garfio y el Payaso de Medianoche. No sé qué pasaba con ese blockbuster que tenía tantos slashers, pero había muchos ahí. La cuestión es que me acuerdo que empieza la película y parecía una del montón y de repente pasa una situación muy extraña al principio de la película con un rayo láser que sale y que voy a decir, ¿qué carajo es esto? Y después la película empieza a jugar, obviamente recordemos que es época de Scream, el metalenguaje, la película dentro de la película. Entonces la película empieza a jugar con todo esto del asesino dentro de la película, que sale de la película, que me parece como un juego muy interesante. Y el disfraz del asesino de esta película es increíble, listo, lo dije, me parece uno de los mejores disfraces de villano. Y toda la idea de mezclar la ficción con la realidad me parece bastante buena. Además es una película que, como dije, es australiana y no se veían muchas películas de ese país en ese momento. También hay una cuestión de que esta película no tiene toda esa cosa como salvaje del cine australiano, sino que está más, se nota que está vendida para el mercado norteamericano porque le falta esa cosa salvaje que suele tener en general el cine australiano, pero más allá de eso es una película bastante divertida, muy entretenida, tiene su buen clima, si bien se nota un poco el bajo presupuesto en algunos momentos, pero aún así la película se mantiene. Y me parece muy interesante que tenga Molly Ringwald, que para la década del 90, sobre todo finales de los 90, ya no era un nombre ella en el cine. De hecho, todo lo que habían construido en los 80, después en los 90, después de varias malas decisiones en cuanto a películas, terminó siendo un slasher. Es más, la película la ponen como si fuera la protagonista, la estrella, y lo cierto es que Molly Ringwald ya no era lo mismo que antes. Lamentablemente, porque encima es una muy buena, es una muy buena actriz, y en esta película lo demuestra. Si no vieron Cat, véanla. No es una película tan fácil de conseguir. Esta película nunca fue muy fácil de conseguir, pero si la consiguen, véanla porque les van a pasar un buen momento.
En el puesto número 1 me pongo de pie porque voy a hablar de Cherry Falls, Asesino de Vírgenes. Esta película dirigida por Geoffrey Bright es una de las últimas películas que salió en medio de la moda del cine slasher. Y yo tengo toda una historia con esta película. Originalmente había visto la publicidad en un diario que compraba mi viejo, y cuando vi el título Cherry Falls, Asesino de Vírgenes, dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y justamente vi la publicidad el mismo día que se estrenaba la película, y la crítica decía que era muy mala. Y ese mismo día me acuerdo que se estrenaba Los ríos color púrpura, una película que no sé si vieron, si la vieron podrían poner ahí abajo en los comentarios qué les pareció. Y la cuestión que no la vi la película en el cine, sí la vi mucho tiempo después, la alquilé en el mismo Blockbuster donde alquilé Garfio y Payaso de Medianoche. Y me acuerdo que estaba bastante emocionada porque era un slasher. Y dije, uy, qué bueno, quiero verlo, quiero verla. Y me pareció una poronga la primera vez que la vi. Realmente me pareció una película que no ofrecía absolutamente nada, aburrida, obvia. No tenía nada interesante ni visualmente. Y la cuestión que tiempo después la volví a ver y la verdad que me gustó mucho la película y hoy en día siempre la reivindico. Esta película está dirigida por Geoffrey Bright, como dije, y la cuestión es que originalmente en realidad había otra película, por decirlo de alguna manera. O sea, el tipo estaba buscando subvertir algunas convenciones del subgénero, como había hecho Scream en 1996. Obviamente lo que el tipo estaba haciendo era burlarse un poco de esta idea del cine slasher, del que tiene relaciones muere. Acá justamente los que no tienen relaciones son los que mueren. Entonces, al parecer la película era muy sangrienta, había como muchos comentarios sexuales, muchos chistes sutiles sobre eso, pero al tipo le hicieron cortar todo, le ataron las manos y terminó saliendo esta película. El tipo quedó realmente totalmente decepcionado con su experiencia en Hollywood. Y cuando uno ve la película se nota que hay como que hay una película en potencia, como cuando uno ve la película y dice, che, acá estaría bueno que pongan un poquito más de sangre o algo así, o le falta algo más a la película. Pero lo cierto es que la película tiene una cosa muy buena, que está protagonizada por Brittany Murphy. Recordarán que Brittany Murphy entre el 2000 hasta su lamentable muerte tenía una carrera muy interesante, era muy simpática, era muy buena actriz también, y acá se nota. De hecho, una de las cosas que me parece que funciona muy bien en esta película, a diferencia de todas las otras que estuve hablando, y en general del cine slasher de esta época, es que los adolescentes parecen adolescentes, tienen conflictos de adolescentes, son susceptibles, son sensibles, son inseguros, realmente parecen adolescentes en esta película, y eso a mí me parece muy destacable. También el outfit del villano me parece que está bastante bueno. No así la identidad del villano, que es muy obvio. Sí me parece gracioso cómo es que descubren al asesino. Eh, Eso sí me parece como gracioso. De hecho, la película tiene como bastante humor, pero se nota que justamente tal vez había más humor que le hicieron cortar al director. También está el actor que hace del protagonista en Terminator en la original, la de James Cameron. Y en general es una película que creo que funciona más por sus ideas que en general eh, que por las escenas. O sea, hay escenas que realmente no funcionan, como que les falta clima, como que le falta algo a la película. El clímax, de hecho, es una que todos los que no son vírgenes van a hacer una orgía. Es como que pedía más locura, más bizarrés, y no tiene esta película, justamente por el hecho de que al director le ataron las manos a la hora de dirigirlo. Pero aún así es una película que es muy entretenida, y creo que con el paso del tiempo yo la he reivindicado, me entretiene mucho, me cae muy bien el personaje de Brittany Murphy, me parece que es un gran personaje principal de la película. La idea me parece muy buena, y por más que yo dije que no tiene muchas buenas escenas, hay otras que sí me parece que están muy buenas y que mostraban que había una gran película si no le hubiera pasado esto al director. Así que si no la vieron, véanla, porque Cherry Falls para mí es increíble. Y esto es todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden comentar qué les pareció estas películas, si las vieron, si no las vieron, si les interesa, si no les interesa. Obviamente compartan este
video a todos los fanáticos del cine de terror, los fanáticos del cine en general. Seguramente haya una segunda parte, porque hay muchos cine slasher de esta época que me parece que hay que reivindicar, porque no se habla tanto de esas películas slasher que salieron post-Scream. Y nos vemos en el próximo video. Entonces, no olviden seguirme en las redes sociales y suscribirse a este canal, por supuesto. Así que hasta la próxima. Soy el Funebrero González, como siempre, hablando sobre cine de terror. Chao, chao.